¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. El día de hoy no tenemos las 5 del día. No. Tenemos un programa especial. Tenemos una entrevista, diría yo, muy especial. Una entrevista con Laurent Saleh. Si usted no sabe quién es ahora le voy a explicar. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Saleh, S-A-L-E-H. Ahí está en pantalla, Conclu Saleh. Agregue la H al final nada más. Numeral Conclu Saleh. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando a lo largo de este programa. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. Va usted a ver dos imágenes poderosas. Poderosas sí, pero diametralmente opuestas. Ahí las tiene en pantalla. Las dos de nuestro protagonista de esta noche. Escuche. Bienvenida. Esa era la llegada de la madre y la novia de Laurent Saleh a España desde Venezuela el día de ayer. Pero 4 años antes, 4 largos años antes, en 2014, la imagen del momento en que el gobierno del entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos lo detiene y dice que lo deporta a Venezuela a petición del gobierno venezolano es completamente opuesta. Amigo Lore, el señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Algo responsable a toda la gente de migración. Violaron mi derecho humano y mi derecho a la vida. Me están violando por convenios internacionales. No me pueden entregar un país. Llevan 24 horas para que lo entreguen. Exigimos garantías. Bien, después de 4 años de prisión, más de 50 audiencias diferidas y un proceso judicial cuestionado a nivel internacional, el 12 de este mes el gobierno venezolano confirmó el destierro de Laurent Saleh, quien estaba detenido desde septiembre de 2014. Saleh llegó a Madrid el 13 de este mes. En 2011 Saleh había salido del país tras ser acusado por las autoridades venezolanas de divulgación de información falsa. 3 años después, en 2014, el gobierno de Juan Manuel Santos, como veíamos, lo detiene y lo deporta a Venezuela a petición del gobierno venezolano, que lo acusa de vínculos con paramilitares colombianos y planear acciones terroristas, entre otros cargos. Saleh siempre ha negado los cargos y los sectores opositores lo consideran un preso político. Su caso es parte del expediente enviado a la Corte Penal Internacional, donde gobiernos y defensores de los derechos humanos han denunciado al régimen venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. En 2017, Saleh, junto a otros miembros de la oposición venezolana, fue galardonado con el premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo, un premio que se concede a personas que han contribuido de manera excepcional a la lucha por los derechos humanos en todo el mundo. Él no pudo estar ahí. Esta tarde tuve la oportunidad de hablar con Laurent Saleh, el protagonista de esta noche. Le doy la bienvenida y agradezco a Laurent Saleh el estar con nosotros desde España, aquí en Conclusiones. Laurent en libertad y después de haber dado lo que fue su primera conferencia de prensa el día de hoy. Bienvenido, Laurent, y gracias. Gracias, Fernando, por la invitación y gracias por haber atendido a mi mamá tantas veces mientras yo estuve preso, por haber servido como una ventana para visibilizar lo que sucedía en Venezuela y particularmente con mi caso. Sé que muchas veces estuviste ahí, una vez incluso cuando el motín logramos conversar. Y bueno, gracias a ti, Fernando, a CNN y a todos los periodistas que hacen esa labor importante para la lucha venezolana. Gracias por tus palabras, Laurent. Yo siempre respondo, solo hacemos nuestro trabajo y hay un gran equipo detrás que me apoya para poder lograr esto que decías tú, por ejemplo, ese día que logramos establecer comunicación en el SEBIN. A ver, Laurent, liberado el 12 de octubre, 4 años detenido, ¿cuál era tu mayor anhelo, además de la libertad y ver a tu madre? ¿Qué era lo que pensaba Laurent Saleh? El día que yo salga libre, veré a mi madre, veré a mi novia, ¿y qué más?
Honestamente siempre era muy difícil visualizarse en libertad. De hecho, siempre estaba como ese consejo, esa palabra de que, bueno, visualízate en libertad, visualízate qué vas a hacer, pero hacer ese ejercicio, más que ayudarte, te angustiaba, te inquietaba más, porque el tema de las condiciones en las que nos tenían y en la que hoy están muchos compañeros es distinto. O sea, no es que eres un preso, es que eres un rehén, eres un prisionero. Entonces no sabes ni cuándo, ni cómo, ni de qué forma vas a estar en libertad. Entonces es difícil, no es lo mismo cuando eres una persona que cometió un delito y bueno, vas a pagar tantos años o tanto tiempo en prisión y bueno, tú ya sabes que te toca eso. No, en este caso eres un rehén, entonces no sabes qué va a pasar, si sales, si no sales, si sales porque hay una negociación, si sales porque les conviene, si sales porque hay un cambio de gobierno. Uno nunca sabe. Y esa es gran parte del sufrimiento, es esa angustia, esa zozobra a la que uno está constantemente sometido. Entonces, tener una visualización de qué voy a hacer o qué iba a hacer cuando saliera era muy difícil. Y más bien uno la evita. Y hasta cierto punto se convierte en un mecanismo de defensa, matar cualquier esperanza de salir en libertad. Yo tuve que ver cómo salían muchos de mis compañeros todo este tiempo y me quedaba yo solo ahí. Y eso es doloroso. Entonces, uno tener esa visión cuando uno es un rehén en esta guerra política, cuando uno es un prisionero de estas bandas criminales, es difícil visualizárselo. Lo que uno se aferra es a que definitivamente hay un cambio en Venezuela. Creo que eso es lo que uno añora, es que definitivamente cambie esa cruel realidad venezolana. Entiendo lo que me estás diciendo. Déjame preguntarte entonces, porque ya me lo decías, a veces resultaba mejor matar cualquier esperanza o cualquier escenario en libertad para no estar falsamente esperanzado hasta cierto punto. El gobierno, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, te liberan bajo la excusa o declaración de que estás manifestando conductas, dicen, violentas, destructivas y suicidas que ponían en peligro tu integridad personal. Lorenzo Ale, ¿qué hay de cierto en esto? Bueno, esa es la misma Asamblea Constituyente, la misma gente que dice que en Venezuela no hay crisis, y que en Venezuela no hay hambre, y que en Venezuela hay libertades, y que en Venezuela se respetan los derechos humanos. Hubo una presión muy fuerte, ¿no?, de la comunidad internacional. Hubo muchas cosas que hicieron que finalmente pudiera estar en libertad. Yo no me lo esperaba, Fernando, te lo juro. Yo ese día me desperté creyéndome más preso que nunca. Y es tan así que mi familia estaba temprano, ahí en mediodía, intentando pasarme comida. Y yo estaba peleando ese día porque no me dejaban pasar la comida. Entonces, no, que hay un protocolo, era lo que decían. Pero ni imaginarme que ese día me iban a montar en un avión y me iban a enviar aquí a España. Pero bueno, se dio. Yo desde el primer momento, como activista en derechos humanos, peleé, protesté. Quizás eso también hizo que mi salida fuera más complicada, que fuera tan difícil mi situación allá adentro. Y era porque no era un preso político, era un preso activista en derechos humanos. Era una persona que se ha dedicado a defender los derechos humanos, que está dentro de un centro de tortura. Entonces era bien complejo. Y yo tenía que protestar. Yo tenía que protestar todo el tiempo, tenía que levantar mi voz, tenía que hacer cosas para tratar de frenar. Para mí era increíble cómo se llegaba a guindar personas, porque se guindaban personas en el helicoide, cómo las golpeaban. Y quedarse callado era algo que yo no entendía. Entonces, eso siempre me mantuvo protestando, peleando, y bueno, eso me traía consecuencias. Eso siempre lo hice antes de estar preso. Yo estuve preso por denunciar las violaciones de derechos humanos y los crímenes que cometían en mi país. Y estando preso yo no tenía otra opción que honrar ese trabajo. Y así lo hice cuando habían menores de edad secuestrados allá adentro, porque estaban secuestrados, cuando golpeaban físicamente a personas, políticos o no, cuando extorsionaban a gente. Entonces,
eso siempre me mantuvo a mí protestando, peleando desde adentro. Y ahora lo va a seguir haciendo. Claro, uno va madurando y va quemando etapas y va asumiendo los distintos terrenos de lucha. Sin embargo, perdón, Lorenzo, bueno, te interrumpa. sucedió. Sin embargo, si en algún momento, a ver, dos cosas, dos escenarios. En algún momento Lorenzo le atentó contra su vida, pero, o no, me respondes, pero independientemente de eso, hay una declaración tuya que a mí me impresiona cuando estás llegando al aeropuerto allá en Madrid, en donde hablas de que pues el suicidio en algún momento fue para ti una posibilidad de defensa en contra de la situación que estabas enfrentando. Explícame un poco esa forma de pensar y si hubo algún accionar en algún momento de tu parte para atentar en contra de tu vida, más allá del pensamiento de lo que podría representar el suicidio para Lorenzo Salé. Bueno, fíjate, cuando a mí me meten en la tumba, yo estuve sometido durante un periodo prolongado a una fuerte presión, a una fuerte tortura blanca, con el objetivo de que yo hiciera videos o declaraciones en contra de sectores de oposición, en contra de personas inocentes, cosa que me negué en todo momento porque yo no me podía prestar a esas cosas. Eso hizo que hubiera un ensañamiento duro ahí adentro y había pasado un año, Fernando, había pasado un año y yo ni siquiera podía tener un reloj para saber la hora. Y yo decía, bueno, después de un año, ¿qué quieren? O sea, que declare, que colaboren, todo lo que quieran, pero no puedo fingir, no puedo prestarme para lastimar a otras personas. Y estaba solo en la tumba, estaba sometido a unas presiones fuertes y llega un punto donde te lastiman tanto, te golpean tanto que tú dices, bueno, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo van a seguir? O ustedes acaban con esto o yo acabo. Sí, mátenme entonces, mátenme, pero no sigan con esto todos los días. Para yo poder tener un reloj tuve que hacer una huelga de hambre, para poder saber la hora, El aislamiento celular se trata de aislarte de todo, de los colores, del sonido, de las voces, del tiempo. Y mira, más doloroso que la tortura física es la tortura psicológica. Y peor aún, más doloroso que eso es tener que escuchar la tortura en otras personas. Eso sucede en Venezuela. Y te queda como mecanismo, bueno, o ustedes se quedan quietos o yo acabo con esto de una buena vez. Y así tuvo que pasar. O sea, llegó un punto donde casi que no quedaba más nada. O sea, o ustedes paran o yo me mato en este lugar. Y ustedes verán qué pasa. ¿Y tú se los verbalizaste? Y es el punto ¿Se los dijiste? en el cual el terrorismo de Estado es tan fuerte. ¿Se los dijiste? ¿Cómo? ¿Se los dijiste verbalmente? ¿Les dijiste o paran ustedes o yo me mato? Totalmente. Yo, de hecho, me llegué a cortar las venas en su cara con una hojilla que logré esconder. Y me tuvieron que poner a dormir. Yo dormía con un funcionario dentro de mi celda. Yo no podía usar ropa. Yo no podía usar sábanas en ese frío. Y mira, ¿sabes qué sucede, Fernando? Sí. Que los mecanismos para proteger, de protección y de garantía de derechos humanos a nivel internacional, sí, han evolucionado a través de los años, pero no ha evolucionado al ritmo que ha evolucionado las torturas. Al regresar a conclusiones, ¿cuál fue la tortura que más marcó a Lorenzo Salé cuando se encontraba en la tumba, las celdas en el sótano de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela? Me lo responde al volver. La última vez que me golpearon en el helicoide, me terminó salvando la vida un comisario. Un comisario, el mismo comisario que ha sido responsable de mí en la tumba.
Protejo la casa desde que recuerdo. Y pregúnteme si lo he hecho bien. No. Lorenz, ¿qué te marcó en la tortura física que se denuncia? ¿Qué te hicieron? Estabas dentro y dormías. Ayúdanos Hablamos de los modelos de negocios que surgen y en CNN. Soy Fernando Ramos en Bogotá. Somos CNN. Oye, Lorenz, ayúdanos a entender este macabro escenario dentro de la tumba. Ayúdanos a entenderlo. A veces se tiene que ser muy explícito. No es algo que yo aplauda, pero hay que hacerlo a veces. Me dices, llegaste a cortarte las venas con una hojilla en algún momento, te tuvieron que poner a dormir, estabas dentro y dormías con un funcionario en tu celda, no te permitían estar vestido. Lorenz, en el momento más grotesco de la tortura que enfrentaste, física, independientemente de la psicológica, ¿cuál fue, Lorenz? ¿Qué te marcó en la tortura física que se denuncia? ¿Qué te hicieron para que la gente entienda hasta qué extremo se llegaba en tu detención? Mi mamá me ha ocultado cosas que pasaban mientras yo estuve preso y hay cosas que quizás no son necesarias decirlas ahorita. Pero te lo dejo con esto. La última vez que me golpearon en el helicoide me terminó salvando la vida un comisario. Un comisario, el mismo comisario que ha sido responsable de mí en la tumba. Llegó en el momento que me estaban asfixiando y ese comisario se puso en medio de los funcionarios y mi persona y me salvó. ¿Te estaban asfixiando con qué y por qué te estaban asfixiando? Hay gente que está siendo torturada en este momento. ¿Cómo? ¿Te estaban asfixiando con qué y por qué te estaban asfixiando? Estaban asfixiando en el piso con las manos porque yo había protestado muy fuerte porque había maltratado a un señor de la tercera edad que estaba preso ahí y el problema de los maltratos, de los tratos crueles, no es solo que los funcionarios se acostumbran a maltratar a las personas, sino es que el individuo se acostumbra a ser maltratado, Fernando. Y eso da miedo. Eso da miedo como el humano es tan domesticable. Lo que ha pasado en general en Venezuela. Entonces mi temor allá adentro era que se hiciera normal, ¿no? La violencia. Después del motín, muchas cosas empezaron a cambiar. Hubo un fuerte castigo después del último motín. Hubo una fuerte presión, pero también ellos se vieron obligados a cambiar muchas cosas de la dinámica interna. Eso a mí, pues en parte, me hizo sentir un poco mejor, pero pasan cosas muy crueles, Fernando. Por eso es tan hermético todo lo que pasa allá adentro. Todo se ha logrado, o casi todo se ha podido lograr documentar, se ha podido lograr registrar con y sin ayuda de los funcionarios, incluso, para que se establezcan las responsabilidades, no por lo que pasó, porque lo que pasó ya pasó, pero eso hay que abordarlo con honestidad, incluso desde las verdades más incómodas nuestras, para que no vuelva a repetirse. Yo te pregunto, ¿Lorenz Saleh puede encontrar, o piensa encontrar, o busca, o no le interesa, un espacio de perdón para sus torturadores, para el gobierno, para los responsables de tu cautiverio y de la tortura psicológica y de la tortura física? ¿Lorenz Saleh se ha planteado esta cuestión? ¿Piensas en algún momento en perdonar a aquellos que te hicieron sufrir o no lo has pensado ni te interesa? Por supuesto. Yo creo en el perdón, Fernando. Y yo cuando ya me estaba entregando a la Embajada de España, yo miraba a los ojos a los comisarios y yo se lo decía. Yo me voy de aquí en paz y tranquilo. Porque aguanté
la situación y yo no me puedo ir odiándolos. Eso no quiere decir que yo no denuncie. Lo primero que hice, ¿sabes qué fue lo primero que hice cuando pisé España? No. Firmar un documento de solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una medida de protección para todos los presos del SEBIN, políticos o no. Eso fue lo primero que hice. Yo no puedo albergar en mi corazón resentimientos. No puedo, Fernando, ni odios, porque entonces no seré libre. Y el odio, el rencor, el resentimiento te ata y no te deja avanzar. ¿Crees en la justicia? A veces hay una línea muy delgada entre la justicia y la venganza, ¿no? Es un tema complejo. Pero el estar parado ahí, en la forma en que me estás hablando, entiendo que no estás en la búsqueda de una venganza, pero ¿qué tan claro estás de que lo que debe hacerse o sí puede hacerse justicia? ¿Qué tan claro estás con eso? Bueno, fíjate, yo lo repito una y otra vez. Mira, con respecto a la situación de Venezuela, y es parte de mi trabajo ahorita aquí en Europa, no se trata de inventar o buscar una fórmula especial, mágica, un método extraordinario para abordar lo que está pasando en Venezuela. No hay que inventar el agua tibia. Hay normas internacionales. Hay una Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay todo un aparato de justicia transnacional para abordar los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos. Entonces, lo único que yo le pido a la comunidad internacional, y mi trabajo es en función a que esas normas, esas leyes y esos mecanismos sean efectivos. O sea, no se trata de... Mira, hoy en Venezuela agarran a quien sea y lo meten en una celda y tiran la llave. Y hacen con esa persona lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Eso no puede seguir pasando, ni hoy ni mañana. Y por más daño o maltrato que hayan podido ejercer en mi contra, o en contra de mi mamá, o en contra de mis amigos, de mis compañeros, yo mañana no puedo tomar venganza por mis propias manos. Eso tiene que acabar. O sea, para eso existen las normas y las leyes. Y lo que hay que hacer es que se cumplan. Y lo que tenemos que luchar es para que se hagan efectivos esos mecanismos. Pero, Loren, es increíble. Eso hay que hacerlo. Pero es increíble ahorita hablar de... a ver, vamos a ser realistas. En tu caso particular, no solamente durante 4 años no aplicaron, es decir, no hubo una efectividad a través de estos mecanismos internacionales, a través de los compromisos que el mismo Estado venezolano tiene. No hubo efectividad porque estuviste 4 años. Es decir, la decisión de liberarte viene de una asamblea constituyente que es desconocida por casi todos los países de la región y a nivel internacional. No tuvo aplicación en la vida real, no fue por esa presión. Ahora, ese es el primer escenario. Y el segundo escenario es que hay quienes ven al gobierno de Nicolás Maduro como un grupo criminal, no como un Estado, donde los procesos democráticos no tienen ningún efecto hacia el interior. ¿Por qué seguir creyendo en eso cuando incluso a ti mismo te fallaron desde el frente de otro país que era Colombia? No pudiste asirte de todos estos mecanismos internacionales. Fíjate, Fernando, hoy, a mí nunca me hicieron, hasta hoy, no hay una sola acusación firme. No hubo pruebas en mi contra, no hubo juicio, eso lo sabes, eso lo sabemos. Ahora bien, el peor de los criminales, Fernando, el peor de los criminales, merece que se le respeten sus derechos humanos. Wow. Los derechos humanos son universales. Yo vi, Fernando, cómo asesinaron a un delincuente en el Licoy, llamado Buñuelo. A ese joven lo mataron. Yo escribí una carta y la hice pública desde la cárcel. Cuando mataron a ese joven, lo enfermaron, le negaron la asistencia a la salud hasta matarlo. Criminal o no, él no merecía morir de esa forma. Yo nunca entendí, y no puedo entender, cómo hubo tanto silencio. Como lo hubo con la Fuerte del Aviador, como lo de Fernando Albano, como los de muchos.
la justicia no es algo que se toma a discreción de cada quien. Yo no puedo hacer justicia en base a mis sentimientos, a mis dolores, al sufrimiento de mi mamá. No. No tiene que respetar las normas, la justicia internacional. Yo no quiero que más nunca a alguien se le meta 4 años sin un juicio. ¿Por qué? Si tú eres culpable de un crimen, que se establezca como debe ser. Entonces eso no puede seguir pasando. Al regresar, ¿cómo supera Venezuela la crisis humanitaria? La pregunta del millón, ¿no? Escuchamos la perspectiva de Lorenz Saleh. En Venezuela hay crímenes de lesa humanidad. En Venezuela hay violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. En Venezuela hay un genocidio en marcha. Volvamos a comer en la mesa para darle un lugar especial a esas personas que también lo ocupan en nuestro corazón. Premier, el sabor de las tradiciones. Para todos los amantes de la Entrevista con el expreso político, activista venezolano, fundador de la ONG Operación Libertad, Lorenz Saleh. Ahora en libertad, en Madrid, España. Escuche. ¿Tú crees que los venezolanos necesitaban lo que está pasando para valorar lo que tenían? ¿Lo crees así? Lo he pensado, Fernando, porque, mira, nosotros como sociedad no dimensionamos el valor de la libertad, de la democracia. Y esto nos va a hacer madurar como sociedad. Porque más allá de lo político también hay una responsabilidad en todos los individuos, Fernando, en todos. Porque cuando tú... O sea, es el sistema, o sea, lo que colapsó es el sistema que permite que haya un grupo de mafiosos y criminales enquistados en el poder. Entonces, yo lo que digo es que esta lucha es difícil. Yo puedo pararme aquí, Fernando, y inyectar y voltar un veneno. Yo no quiero invertir en el odio, Fernando, porque lo vi en Colombia. Yo antes de estar preso estuve con las víctimas de la FARC, de los paramilitares, del ELN, de los carteles de drogas. Yo conviví y vi y estudié esos casos. Y después lo reviví en Venezuela. Yo no voy a ser un instrumento del odio y del resentimiento, no. Va a ser un instrumento para la justicia y la legalidad. Ahora bien, en Venezuela tiene que haber justicia. No puede haber impunidad. Y por eso es que antes de plantearse cualquier escenario de negociación o de diálogo, tienen que liberarse a todos los presos políticos. Tienen que liberarse a todas esas personas inocentes. Entonces, yo no voy yo sé que a veces esperan que uno salga con veneno, no. Yo desde el primer momento he denunciado todo, Fernando, todo. En la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Penal Internacional está mi caso, en la Unión Europea, en la ONU, en todos y cada uno de los espacios se ha denunciado, en la Fiscalía, en todos los tribunales, el legítimo, el no legítimo, en la fiscal legítima, en el ilegítimo, en la Defensoría legítima, no, en todos los escenarios. Esta no es una lucha fácil. Yo no me voy a parar aquí a mentirle, no, esto ya está listo, esto ya va a caer. No lo voy a hacer. Yo no soy político, yo soy un activista en derechos humanos y hay que hablar con la verdad. Esto requiere una tarea difícil, un compromiso serio y profundo de todos y cada uno de los venezolanos. Y esto no va a cambiar hasta que primero haya un diálogo interno en la oposición. Oye, haya una honestidad dentro de la oposición. Esto no puede cambiar hasta que todos aportemos y estemos dispuestos a no caer en actos de corrupción, desde el pasaporte hasta los contratos con el Estado. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Esto no va a parar hasta que cada una de las víctimas denuncien las cosas. Oye, ¿tú estás de acuerdo conmigo que esa palabra diálogo... Dime. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que esa palabra diálogo hoy ya causa mucha molestia en los venezolanos?
muchos lo ven como tanques de oxígeno, dicen precisamente para el régimen de Nicolás Maduro. Yo te pregunto, Laurent, hay diferentes escenarios planteados por figuras políticas también de tu país, activistas y demás. Por ejemplo, Diego Arria habla de una intervención a través de lo que es la responsabilidad de proteger, ¿no? Una María Corina Machado habla de una implosión, de que el mismo venezolano logre generar un cambio desde el interior del país. Y pocos son, casi nadie, digo yo, habla de un diálogo. Bueno, a reserva de que le preguntes a Zapatero, por ejemplo, con el tema del diálogo, ¿no? Pero la mayoría de la oposición no habla ya de un diálogo, no lo ve como una opción. Laurent Saleh, ¿cuál de los tres escenarios ve más factible o con cuál estás más en tono? Es que como la gente, cuando se le habla de diálogos, lo que le viene a la cabeza es la burla, es el juego, no es la triquiñuela. Entonces, eso está absolutamente evaluado. No hay credibilidad, no hay confianza en los sectores. No puede haber un diálogo cuando por un lado me están sacando a mí, pero por el otro lado están metiendo a 10 más. O sea, no puede haber un diálogo hasta tanto no haya realmente una disposición de los que están en el poder de querer una solución. Una intervención, según la ONU se establece la injerencia, ¿no? Según la doctrina internacional, para garantizar y proteger a la población civil. Yo creo que tiene que haber una responsabilidad por parte de la comunidad internacional que, ojo, por muchos años fue bastante complaciente con la dictadura en mi país. Hubo países que le vendieron armas, que financiaron la represión en Venezuela. Que haya intervención o haya lo que haya, yo lo que sé y lo que yo pido y por lo que yo voy a luchar es para que los mecanismos de justicia internacional hagan lo que tienen que hacer, sean efectivos. En Venezuela hay crímenes de lesa humanidad. En Venezuela hay violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. En Venezuela hay un genocidio en marcha. Eso está penado por las normas internacionales. Los responsables están claramente identificados. Bueno, esas personas tienen que ser puestas ante las justicias y tienen que responder por los crímenes que ahí se están cometiendo en Venezuela. Si para eso tienen que movilizar el ejército del mundo, no lo sé. Si para eso tienen que sentarse en una mesa millones de horas, no lo sé. Yo lo que sé es que tiene que hacerse efectivo. Y eso va a pasar cuando haya verdadera voluntad de los gobiernos del mundo en frenar lo que pasa en Venezuela. Entiendo lo que estás diciendo y el planteamiento que haces. Me queda sumamente claro. Creo que a la audiencia le debe quedar igual de claro. Al regresar, ¿qué le diría Laurent Saleh al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos? El mandatario que lo entregó a la justicia de Venezuela. Y además esto. Pero ¿lo volverías a hacer, Laurent? Hoy, si supieras todo lo que te va a pasar hacia el futuro, ¿volverías a hacer lo que hiciste? En uno de los episodios más difíciles de la pesadilla que vivió Saleh, por el gobierno del entonces. La cuarta y última parte de la entrevista con el expreso político activista venezolano Laurent Saleh. En uno de los episodios más difíciles de la pesadilla que vivió Saleh, al ser entregado por el gobierno del entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al gobierno o a las autoridades venezolanas. Aquí él me responde la pregunta que muchos están esperando. ¿Qué le diría, si es que tiene algo que decirle, ¿no?, al expresidente Juan Manuel Santos? Escuchen. En la situación que te pasa a ti en Colombia, cuando te detienen en Bogotá en septiembre de 2014, en un estatus en el que, de acuerdo a la ley colombiana, te quedaba aún un día
en el salvoconducto que se te había entregado para renovar, incluso para solicitar una visa. Primero, quiero entender, Loren, ¿por qué en el tiempo que estuviste nunca buscaste conseguir la visa? ¿No era tu intención o era un procedimiento que estaba en marcha? ¿Qué pasó con ese tema? ¿Nunca pediste la visa en Colombia? ¿Qué pasó con eso? Lo que pasó en Colombia, y quiero aclararlo, y lo voy a repetir varias veces, no fue una extradición, no fue una deportación, ni fue una expulsión. Fernando, ¿por qué no fue una extradición? Porque no había, cuando el gobierno, cuando Santos da la orden de detenerme, y a mí los cuerpos de inteligencia me detienen en Bogotá, en Venezuela no había ni siquiera una orden de captura en un tribunal. Nunca hubo una orden de captura. No hubo, en consecuencia, una solicitud a la Interpol de mi detención, ni código rojo. Ni mucho menos se me presentó ante un tribunal con el Ministerio Público y con mi defensa y me permitieron defenderme, ni nada. Es decir, para poderme extraditar tenían que haber una orden de captura en un tribunal venezolano, una solicitud a la Interpol, una detención, presentarme ante tres tribunales, demostrar que efectivamente yo estaba inmiscuido en una comisión de un delito, ¿verdad? Permitirme defenderme y además de todo eso, que se tarda meses, tenía que garantizarse que en Venezuela no se me iba a violar los derechos humanos ni mi debido proceso. Bueno, nunca hubo nada de eso. No fue una expulsión porque a mí no se me informó de que yo no era bienvenido en Colombia y que tenía 48 horas para abandonar el país. Eso tampoco sucedió. Y no fue una deportación porque, como lo has comentado, administrativamente yo estaba hasta ese día legal. Yo no había querido pedir asilo. ¿Por qué? Porque yo estaba denunciando, yo estaba trabajando por lo que estaba pasando en Venezuela y me iban a poner limitaciones y yo no me iba a callar. Así eso me costara, como efectivamente me costó la libertad. Entonces lo que hubo en Colombia fue un secuestro. A mí me detienen, me incomunican de familiares, me comunican de abogados y en cuestión de horas me estaban entregando a oscuras al puente Simón Bolívar a las personas que ya estaban denunciadas ante organismos internacionales porque me venían persiguiendo y deteniendo y torturando en otras ocasiones, porque eso ya además, mi caso lo venía llevando la Comisión Interamericana desde el 2008. Entonces, no fue un acto completamente ilegal y así lo estableció la ONU. El grupo de detenciones arbitrarias lo estableció claramente, sí. y pidió al Estado colombiano que tomar en cuenta sus responsabilidades en todo lo que me estaba pasando. Yo no había pedido asilo, ni había pedido un sistema de refugio, porque yo necesitaba denunciar lo que estaba pasando. En Venezuela, en Colombia y en Venezuela se estaba ocultando las víctimas de la guerrilla colombiana en medio de ese proceso de paz. El gobierno de Juan Manuel Santos le sirvió terriblemente a la dictadura en Venezuela. Yo no me podía callar. Era mi deber denunciarlo, como es mi deber hoy pararme aquí y decir las cosas que han pasado. Dos cosas. Tú responsabilizas al presidente Santos de esta decisión, concretamente al expresidente Santos, de esta decisión de entregarte a las autoridades venezolanas, o crees que fue un tema del aparato del Estado, no directamente a Juan Manuel Santos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, tú, si hoy tuvieras enfrente de ti al expresidente Santos, porque puede ocurrir en algún momento, ¿qué sería lo primero que le dirías? Sí, fue totalmente una decisión presidencial. De hecho, a mí quien me detiene es inteligencia colombiana y ellos me lo hicieron saber que era una decisión del presidente Santos. Muchos de los funcionarios que estuvieron de la Policía Nacional en ese operativo, cuando me llevaban al hangar y me montaban al avión, ellos sabían del trabajo que yo venía haciendo en Colombia también, denunciando el ocultamiento de las víctimas del terrorismo, y me pedían perdón, disculpa, porque yo le decía, oye, ¿cómo ustedes me están entregando? O sea, ustedes saben lo que me esperan. Yo se lo decía llorando cuando me montaban al avión. Ustedes saben lo que me esperan porque ustedes me entregan a mí, a la dictadura de mi país.
Y fue claramente una decisión del presidente Santos, él lo sabe. En medio de esa sociedad que él tenía con el presidente Maduro para tener calmado a la guerrilla en medio de ese proceso de paz. ¿Qué fue lo que pasa? Que el proyecto personal político de Juan Manuel Santos chocaba con el interés de la causa venezolana, de la libertad y la democracia. Y por eso él, para poder llegar a su Nobel de Paz, le sirvió a la dictadura, ocultó miles de crímenes que se habían cometido en la frontera colombo-venezolana. Y a última hora ya después quiso tratar de lavarse un poco la cara, pero ya el daño estaba hecho. Venezuela hoy ha llegado donde ha llegado porque también hubo 2 periodos presidenciales en Colombia que le sirvió para que eso pasara. ¿Qué le dirías a Santos? ¿Qué tengo que yo decirle al presidente Santos? Sí, ¿qué le dirías? O sea, me lo han preguntado varias veces. Yo, de verdad, yo no sabría qué decirle. Yo creo que lo que le pediría es que diga la verdad, que sea honesto, que sea un caballero y le diga al mundo la verdad. Todo lo que él ocultó, todo lo que él apoyó de la dictadura en mi país. El presidente Santos tiene un Nobel, pero también tiene un gran peso en sus espaldas por todo lo que ha pasado. Y lo que intentaron callar con el Nobel de la Paz lo terminó visibilizando el Sájarov, demostrando que había una lucha ahí en defensa de los derechos humanos y el tiempo después él mismo se contradijo cuando, entregando su mandato, quiso revertir, pero ya era tarde. Porque Laurent Saleh está hablando del premio Sájarov que fue otorgado a él por el Parlamento Europeo en 2017, que es, bueno, sí, es un contrapeso muy importante, lo dice Laurent Saleh, si se pone a la par del Nobel de la Paz de Santos. Laurent, esa pregunta te la hago como una repetición de la que les he hecho a muchos. Laurent Saleh hoy ha pasado por todo esto y lo ha compartido con nosotros y te agradezco la confianza, Laurent, como siempre, de hablar conmigo de tantas cosas tan delicadas. Pero ¿lo volverías a hacer, Laurent? Hoy, si supieras todo lo que te va a pasar hacia el futuro, ¿volverías a hacer lo que hiciste? Absolutamente. Absolutamente. Yo he defendido la causa de la libertad de conciencia y los derechos humanos desde que estoy en la universidad, desde que entré a la universidad. Eso no lo he podido evitar. Estando preso, a merced de estos organismos, lo hice y hoy más que nunca. Creo profundamente en los derechos humanos, en la libertad de conciencia y lo haré. Lo haré con amor, lo haré con entrega, lo haré con pasión, porque creo que las cosas pueden cambiar, los creo. Que son difíciles, lo son, pero nada que valga la pena se conseguirá fácilmente. Y mira, Fernando, todos los días, desde el primer momento de mi detención, se luchó. Y no hay mejor ejemplo para mí de lucha, de fortaleza y sobre todo de resistencia que mi mamá. Esa mujer nunca se rindió. Y fue difícil, Fernando, fue muy difícil. Porque incluso tuvimos que soportar los mayores desplantes, que incluso no los esperábamos. Fue enfrentar toda la maquinaria de la dictadura, toda la maquinaria propagandista para descalificar nuestra causa. Fue enfrentar el miedo, ver a la cara el terrorismo del Estado y hacerle frente. Mi mamá nunca se rindió, yo tampoco me rendí y no nos vamos a rendir. Nosotros no somos políticos, nosotros somos ciudadanos que creemos en los derechos humanos, que creemos en la libertad del hombre y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer no solamente en Venezuela, en cualquier lugar, porque hoy es tan víctima de tortura el que está en la tumba como el que está en el helicoide, como el que está en Guantánamo, como el que está en Siria, como el que está en Nicaragua. Entiendo. Y eso no puede seguir pasando. Estamos en pleno 2018 y la dignidad del hombre se tiene que hacer respetar. Y para eso todos los ciudadanos tenemos que aportar nuestro grano de arena. Ojalá, Laurent, así pensara mucha gente, ¿no? En ese sentido es responsabilidad de todos hacer los cambios que queremos para este planeta, pero desgraciadamente no es así. Oye, Laurent, ha sido una entrevista maravillosa, se me ha ido el tiempo. Espero algún día poderme sentar contigo y hablar por muchas más horas, pero
por lo pronto hoy quiero decirte gracias por esto. Quiero darle a tu madre un saludo a través tuyo, darle un fuerte abrazo a ella. Nos escuchamos muchas veces, ¿no? Y creo que ella me podrá haber visto, yo la podré haber visto, pero a través de la pantalla de televisión. Así que a la distancia, por favor, dale un beso en la frente a tu madre, un abrazo fuerte para ti también, y recordarles que, pues, estamos aquí no solo para seguir las historias, estamos aquí para también abrir las ventanas y las puertas cuando se tenga que hablar. Muchas gracias, Fernando. Gracias por ser tan consecuente con la causa venezolana. De todo corazón, en nombre de mi familia, de Venezuela y de todos mis compañeros, gracias por lo que haces. De todo corazón. Gracias a ustedes por permitirme hacerlo, Lorente. Muchísimas gracias, un abrazo hasta España y duerme tranquilo, hermano. Duerme tranquilo, que ya la oscuridad no es la misma. Gracias, hermano. El domingo, un día decisivo para el futuro de Venezuela. Están en el poder, le rindan cuentas a la sociedad. Las preguntas. Oiga, le quiero decir algo. Terminando la entrevista formalmente con Lorente, tuve una plática un poco más informal, más íntima, que está grabada y nos dio la autorización. La queremos compartir con usted en cnnespañol.com, así que esté pendiente, en un ratito más se publique ese behind the scenes, esa plática ya más a nivel personal que tuve con él, como un contenido adicional, y obviamente gracias a Lorente por autorizarnos presentarle esa parte, ¿no? Que es muy diferente a una entrevista formal, siempre lo será. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Si no lo vio en conclusiones, como le digo, no lo vio. Lo veo mañana. Gracias.